Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se ofrecen diariamente. Recrear más consciente el plan de la vida a través de nuestras búsquedas y de nuestros encuentros, nuestras experiencias significativas. Bien, si alguien desea compartir alguna experiencia o alguna pregunta, adelante, estoy para servirles. Adelante, Alejandra Barroso. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, te quiero preguntar sobre la apatía. La apatía es mm, algo que no me interesa o no le tomo importancia, o sea, porque a veces me he dado cuenta que puede uno preguntar o puede uno decir o puede, y de repente silencio, ¿no? Entonces no sé si es apatía o si es pena o si es no. O no, no sé, pero cuando se pregunta, y de hecho, pues pudiera ser que es algo importante, ¿no? Para un grupo, o para una familia, o para lo que sea. Es así como que, pues, lo que hagan está bien, ¿no? Pero el problema siento que cuando se toma una decisión o algo, entonces es cuando ya se protesta, ¿no? Ay, ¿por qué? Y ya empiezan los porqués. O sea, ¿qué me puede comentar sobre eso, maestro? Gracias. Bueno, la apatía puede tener dos grandes raíces. Una, porque creo que ya sé lo que... No, entonces, no, no me vengas ya, ya, esto ya lo sé. O sea, no me interesa ni escucharlo ni nada. O sea, cuando hay apatía es que no te interesa ni escucharlo. Y la otra apatía es porque tengo reservas, tengo miedos y me porto apático a eso. Prefiero no involucrarme porque no tengo idea qué pueda pasar. Los dos son, a final de cuentas, miedos, tanto los prejuicios, porque la vida en sí siempre está palpitando, siempre se está moviendo, siempre está modificando sus estructuras, en poco o a largo plazo, pero las están transformando, cambiando. Entonces, la apatía es una forma de no querer vivir, de no darle importancia a que lo que está viviente no pertenece a mi pasado, se está haciendo presente. Vivir en el inconsciente, al miedo al cambio, el miedo a la experiencia, no tiene sentido. Inclusive, todo puede ser interesante, hasta las cosas más oscuras, para saber por qué se van ahí, qué hacen ahí, qué función tienen, pero sin miedo, con claridad. Yo podría sentarme con el diablo, nomás no le creería nada porque es un mentiroso. Eso es todo. O sea, pero lo escucho. Ese no miedo es porque estamos atentos a que algo podemos aprender de lo que no se debe hacer o lo que se debe hacer. Y el apático es como alguien que no quiere comer y pues al rato le va a faltar vitalidad. Lo viviente nos alimenta el espíritu. El pasado ya no está vivo, no alimenta el espíritu. Y bueno, pues, en cierta manera hay cosas que estamos en esos dos extremos, o creemos
que ya lo conocemos o no queremos conocer nada de eso porque nos da repulsión, nos da miedo, nos da inseguridad. Pero bueno, al final las elecciones o decisiones que tomamos van marcando los rumbos de nuestra conciencia, van haciendo que se manifiesten los elementos, los planos de existencia. La vida es justa y se compensa y se ajusta en forma natural. Fíjese, que se ajusta y se es justa. Pero nosotros queremos salir del juego y no podemos, porque en realidad no podemos salirnos, siempre estaremos en el universo, donde todo tiene vínculo con todo, en diferentes procesos. Unos de construcción y otros de destrucción, unos de día y unos de noche, unos de apertura y otros de cerrazón. La apatía es una cerrazón. Bien, alguien más que desee compartir o preguntar. Gracias, maestro. Maestro, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? ¿Cuántas tiene en la lista? Maestro, ay, no, pues muchas. No se me acaban, pero no me quiero ver, Adelante, adelante, adelante. mala onda, acaparando. Este, soy Alejandra. ¿Sí, maestro? Sí, 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 adelante. Ok, maestro, esta parte de la injusticia o que a la vista de nosotros es injusto, cuando alguien pasa por una situación muy fuerte y que ve que no hay justicia y quisiera, pues, tomar la justicia, como dicen, ¿no? Con su propia mano. ¿Qué repercusión hay ahí cuando dices que veo que no, las cosas no son justas? Pues yo lo veo como una especie pues sí, de que si no hay justicia por un lado es como dicen, ¿no? Con mi propia mano, pero ¿qué repercusiones hay en eso? En cuando la justicia la toma la persona y no deja que la divinidad actúe. Gracias. Es una forma muy curiosa de justificarlo. O sea, hay mucha gente que por tomando la bandera de la justicia comete injusticias. Y ahí te metiste ya en un problema. Una justicia perfecta gobierna el mundo, por lo menos eso lo afirmamos. No solo lo creemos, lo afirmamos, sino hay muchas cosas que no tienen sentido. Pero claro, no se va a cumplir cuando, como yo quiera, cuando yo quiera. Eso no podemos controlarlo en el fondo, en la forma sí. La justicia, yo les digo que puede darse el acto justo, perfecto, en el corto plazo, pero raro, más bien en mediano y largo plazo. Porque la persona que vive en injusticia, haciendo daño a otros, se hace daño a sí mismo y tarde o temprano, ese daño no sé cuánto tiempo va a aguantar, pero se va a manifestar. Es a veces nuestra falta de visión hacia adentro del alma, de qué pasa con esas experiencias destructivas con las cuales se comete injusticia, haciendo una aclaración. Una cosa es la legalidad, de acuerdo a las tipos de leyes que estén escritas, y su interpretación, porque la ley es una cosa escrita y es una cosa. Me refiero a la ley humana.
Una cosa es lo escrito y otra cosa es las posibles interpretaciones. Y díganse los abogados que se la pasan ahí con eso. Entonces, la legalidad es una cosa y la justicia como por sí misma. Cuando vamos aprendiendo a ver en el fondo del alma del ser humano y de las cosas, nadie se escapa a la justicia. Claro, vuelvo a decirlo, no como yo quiero ni cuando yo quiero. Hay una frase bíblica que usaba mucho el venerable Machelli, que viene en la Biblia, ¿sí? Que dice, la justicia no te pertenece, solo a Jehová. Porque en el tiempo se van a ir ajustando las cargas, en el tiempo. Iremos viendo cómo se ejecuta eso. Y que nadie estamos exentos de la ley de compensación o ley de karma, que no es una venganza, es simplemente un ajuste y balance natural. Si no viste ese lado de la vida, pues te va a llevar a ese lado. Y si lo viste, pues asúmelo y trata de actuar en consecuencia. Trata. Y la misma justicia divina hará su trabajo. Nuestros actos, pensamientos, sentimientos van impresos en nuestro cuerpo fisiológico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental y espiritual. Mucho está escrito en el cuerpo. Por eso las enfermedades, las contracturas, las debilidades, las rigideces, etcétera. No hay angelitos que estén ahí como notarios públicos tomando cuenta de nuestras tonterías. Qué aburrido sería. Sino un mecanismo que es justo. Es como cuando, ¿qué te da más coraje o te da más lástima cuando alguien comete un error? Pues es que hermano, te vas a hacer daño. O ya hiciste daño, pero el daño mayor lo llevas tú y se va a ir como problema que no solucionas, se va a hacer más grande. No se hace más grande, te vuelves menos capaz de resolverlo, con menos recursos para resolverlo, porque hay impedimentos de comunicación con los recursos de tu cuerpo, de tu alma. Entonces, andar preocupándose a veces por hacer justo, excepto en lo que sí te toca tomar decisiones, a veces estás cometiendo injusticias y la vida te irá ajustando. Te mato porque me mataste a mi tal. Pues es otra injusticia. Como dice usted, tomarse la justicia en las manos. Sí, todos tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones son actos de justicia, bien hechos o mal hechos, en el interés común o en el interés personal. Una persona que sufre de celos, de envidia, de ambiciones, desmedidamente, cómo se está enfermando su cuerpo y su alma? Observarlo, ver la razón de ser y decidir para tu vida. Hay cosas que te tocan y hay cosas que no. Y bajo ese principio que la libertad del otro inicia donde termina la tuya.
Es lo que puedo comentar. Gracias, La maestro. justicia, les digo, a veces no la podemos alcanzar a ver en sus mecanismos profundos. Si tú te enganchas en una emoción negativa, de venganza, resentimiento, pues vas a enfermarte de cuerpo y de alma. ¿No lo es? Vivimos en un mundo donde hay bien y mal, ¿o no? Hay cosas sorprendentemente hermosas y sorprendentemente desastrosas, infames, degradadas, corruptas. ¿Quieren ir a un mundo donde no haya eso? Pues no lo hay. Hay de las dos. Y nuestra libertad no está en hacer lo que queremos, cuando lo queremos, en donde lo queremos y con quien lo queremos, sino en observar qué nos lleva hacia el bien común. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es bien común. Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Eso es bien común. Máximas están sacadas de la sabiduría tradicional. Máximas porque representan algo que está por encima de las circunstancias. Se aplican. Adelante, Gloria Paulín. Gracias. Bueno, a todos. Los saludo desde la ciudad de Ozumba. Bueno, quiero comentar brevemente que, que hace 23 años viví una experiencia en la que sí la divinidad, bueno, yo así lo considero, hizo justicia en lo que me sucedió y también la justicia humana. Em, Bueno, hace 23 años sufrí un asalto de parte de un muchacho joven. No me hizo daño, pero pues sí me sacó el susto y sí me asaltó y sí me quitó algo, ¿no? Entonces, yo pedía mucho volverlo a ver, mucho. Yo te quiero volver a ver y sobre todo que no andes suelto haciendo daño a otras mujeres. Y, y entonces, 20 días después, andaba yo afuera de mi casa y vi que venía esta persona porque lo reconocí por su manera de caminar y por su rostro, ¿no? Pero él no se acordó de mí. Entonces se reunió con otras personas y aproveché para preguntarle su nombre y apellidos. Y me los dijo, me dijo sus dos nombres y sus dos apellidos. Y bueno, lo fui a denunciar y me dijo la policía, cuando lo vuelva a ver, nos avisa. Y supe que iba a andar por allí, por el rumbo. Y ya lo vi trabajando y entonces les llamé, me hicieron caso, el reporte y se lo llevaron. Entonces, siempre confié en que yo estaba muy enojada y no debía de andar suelto, entonces sí lo apresaron. Entonces sí suceden cosas, pero siempre hay que procurar primero por las vías legales, ¿verdad? A ver si funcionan. Y sí confiar en que la divinidad y que se va a ver que la justicia divina se cumple. Así es todo. Gracias. Mm. Muy bien. ¿Usted dónde tiene Júpiter? En Libra. Ya. Ok. Viene Nara, adelante. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Yo quería compartirle una reflexión que en el estudio, investigación y en mi propia práctica estoy viendo todo el valor que tiene el yoguismo, ¿no? Tal y como lo expuso el maestro Laferrier. Y estoy viendo a mi alrededor pues todas las cómo el yoga se ha popularizado y es estupendo, mejor esas prácticas que irse pues de bares ahí a beber alcohol y todo esto, pero estoy viendo que también al popularizarse tanto las cosas a veces se desvirtúan y las personas se quedan
generalmente en lo que son las asanas y luego quieren aprender técnicas de meditación sin haber pasado por el proceso previo que expuso Patanjali, ¿no? Y ese es lo que yo veo como que se desvirtúa el yoga, ¿no? Y luego sí le meten cosas que les parece exóticos como mantras, por ejemplo, y mudras que son tan valiosos por la vibración y el gesto, pero se hace como algo exótico o folclore dentro del ambiente del yoga, ¿no? Entonces yo quería preguntarle si ve usted que es el puente intermedio el que falta, el puente de Pratyahara, es donde llevo años viendo que es de lo que menos se publica, lo que menos se practica, lo que menos se habla, y es precisamente el punto intermedio entre todo ese trabajo psicofísico o psicobiológico que hacemos con los 4 primeros pasos y se quiere llegar arriba a la cumbre sin haber trabajado esa regulación de las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Entonces quería preguntarle, ¿ese autoconocimiento que nos ofrece el Pratyahara sería básico para hacer la síntesis en el yoguismo entre todos nuestros niveles, físico, A ver, emocional, mental? es que encuentro como 10 preguntas en todo lo que ha dicho. No, es puesto, pero 10 luego le he hecho una pregunta. afirmaciones. A Sí. ver, a ver, especifíqueme un poco más, por favor. Si cree usted que falta en la experiencia de yoga, tal y como se populariza hoy, el potenciar el puente que hay entre los 8 pasos de Patanjali, el puente de Pratyahara, para unificar la parte psicobiológica del yoga, que es lo que se populariza, y la parte de la meditación que también se ha hecho popular. Si faltaría A para la ver, integración. lo voy a plantear de otra manera. Si el propósito del yoga, en el más amplio sentido y en el más específico del yu, es unir Jivatma y Paramatma, no lo perdamos, que el alma individual conecte y sea expresión del el alma universal. El alma universal a través de la forma individual sea una expresión, posibilidad clara, universal. Cualquier apego no permite esto, porque nos apegamos a la forma, a lo pasado. Y Pratyahara es la que nos ayuda a no apegarnos, sino dejar el paso de los eventos y aprender ya a percibir que hay un trasfondo, más allá de cosas, eventos, circunstancias. Si no te has liberado de apegos, de formas, de deseos, decía el Buda, no es posible entrar a la condición de la experiencia de unidad que plantea el yoga, porque es contradictorio. Yo no quisiera decirlo como doctrina. Es que si no cumples con el paso 4, ¿cómo vas a ir al 5? Bueno, ok, está bien, pero le estoy tratando de explicar un poco más de fondo. Si no cumples con el propósito mismo del yoga, no estás haciendo yoga. Ah, Mucha gente en vez de desapegarse, se apega a su cuerpo, se hace una personalidad más estructurada en el tiempo y pues lo que pasa es que tiene apego, la que le conviene, a esa se va a identificar. Y Pratyahara, si se ejercita correctamente, no te identificas con nada, pero puedes desarrollar ya el observador. Y el observador se actualiza si es observador. El observador no está premeditadamente prejuiciado.
Entonces nada más está recordando, no está actualizando, no está viendo lo perecedero y lo imperecedero en el mismo evento. Más que un dictamen es una explicación de que para que suceda algo necesita no ser contradictorio los antecedentes o las formas de acercarnos a ello. Yo lo diría de esa manera, pero no como doctrina, sino simplemente, a ver, vamos desde el principio. ¿Cuál es el propósito del yoga? Si el yoga va a ser tener licras más elegantes, sexys, ¿sí? Ujú. Pues ya hay apego, ya no estás en la búsqueda del yoga, estás en un reforzamiento de tu personalidad, que no es que sea malo, pero eso te desvía del verdadero propósito. Es preferible no caer en lo malo y lo bueno, sino en lo que nos ayuda y no nos ayuda, lo que va a favor de la propuesta y lo que no va a favor de la propuesta. Irnos al fondo del asunto y no solamente a la... Yo les he dicho muchas veces y de muchas maneras que la sabiduría no obliga ni prohíbe, y en nuestra forma de expresar no debemos llevar algún tipo de... Es que está mal, es que estás prohibiendo. A ver, explícamelo un poco más. ¿Por qué no o por qué así afina con el propósito del yoga? Alguien puede hacer del yoga comercial irle muy bien a nivel fisiológico. Pasa que prohibir, ¿no? Solamente nuestro punto de vista desde acuerdo a una expresión de la tradición que tratamos de experimentar y representar, que lo podamos hacer, no sé, pero lo intentamos. Tendríamos que explicar cuál es en forma sencilla, pero sin meter la idea de prohibición u obligación, sino decir, si vas para el norte, tienes que ir para allá. Si vas para el sur, pues es para allá. No, es que el norte para mí es otro. Bueno, vamos a sacar una brújula y vamos a ponernos de acuerdo. Una cosa muy práctica, muy sencilla. Una metodología para la autorrealización y no una doctrina para su imposición o prohibición, porque no estoy de acuerdo. Tiene sus ventajas. El Pilates es muy bueno a nivel estructural, ¿sí? Pero no cumple con todos los aspectos del yoga. ¿Sí me explico? Porque el yoga busca que Jivatma y Paramatma sea un vínculo, una expresión uno de otro. Y si exalto temas de la personalidad, entonces ya me alejo del alma universal y me quedo con mis concepciones y prejuicios de mí mismo, que no son reales porque pertenecen al pasado. Y ahí entonces muchos hindús tenían la razón al decir que mucha gente vive en el Maya, o la gran mayoría. Que Gurdjieff dijera que éramos como máquinas y robots, se adelantó a la robótica, que éramos mecánicamente predecibles, que no teníamos conciencia integrada, sino parcial de las cosas y por lo tanto no era completa nuestra visión. No dijo que estaba mal, sino simplemente carente de luz como un todo.
Es lo que yo puedo comentar, pero sin la insinuación de prohibir o de imponer algo. No me interesa. La vida sigue siendo como es y siempre sigue siendo más de lo que es nuestra posible comprensión. ¿Cómo vamos a limitarlo? Al contrario, suelta eso y ábrete a una nueva experiencia de ti. Yo les digo que el yoga se experimenta cuando entras a la clase y te das cuenta cómo llegas y cómo sales de la clase y cómo sales en nivel perceptivo, a nivel seguridad, claridad, serenidad, porque la serenidad te permite tener más ángulos de las cosas, es más paramatma, poquito más, ya percibes que hay algo más, que no tu culto a tu personalidad. Siempre el Buda nos previno de los deseos. Esa palabra hay que explorarla. ¿Qué significan los deseos? Son premeditaciones, es lo que yo deseo. Son prejuicios, son preconcepciones. Bueno, estos son puntos de vista para seguir explorando el fondo que no termina y afortunadamente es así. Que pasen buen día. Paz. Gracias, muy honorable. Paz, Muchas maestro. Muchas Gracias, gracias. maestro. Buen día a todos.